Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el desarrollo de esta materia sobre ética y responsabilidad social corporativa. Me da mucho gusto compartir con ustedes y hablar sobre este tema que se ha vuelto muy importante y es muy importante en el mundo de los negocios. Vamos a compartir hablando sobre los fundamentos de la ética. En esta primera clase virtual, en esta primera tutoría virtual, en donde vamos a compartir información sobre los fundamentos de la ética, de dónde surge la ética y por qué se vuelve importante la ética en el mundo de los negocios. Gracias por estar presente, gracias por compartir esta jornada y permitirme estar con ustedes en el desarrollo de esta unidad. Entramos a conversar un poco sobre esta primera unidad de aprendizaje, sobre la conducta ética empresarial. ¿Y por qué se vuelve importante en la conducción de este tema en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios? Porque la conducta ética de la empresa está fundamentada en la conducta ética de las personas. Está fundamentada en la conducta ética del líder. Y por eso vamos a abordar en esta primera entrega sobre la conducta ética empresarial en esta unidad 1. Pero, ¿de qué habla este concepto? ¿De qué se trata hablar un poco de este tema que se vuelve sumamente interesante para ti como futuro líder, como gerente actual que eres de las organizaciones? ¿Y por qué es importante hablar de la ética y de dónde surge la ética? Decía Aristóteles en uno de sus fundamentos sobre la ética, decía que el bien es ciertamente deseable cuando le interesa a un individuo, pero se vuelve con un carácter más bello, más sublime, más divino, cuando le interesa a todo un pueblo y a todo un estado. Es decir, cuando la ética se practica dentro de un contexto determinado, se vuelve importante, se vuelve más importante cuando toda la cultura de un país o del contexto en el que tú trabajes se enfoca en estos principios de ética, cómo realmente nos manejamos. Y por eso es que la ética no solamente es importante para la persona, sino es importante para la organización. Y voy a partir hablando un poco sobre la ética, específicamente hablando de las personas, hablando de un fundamento que tenemos que tener todas las personas, todos los líderes y todos los gerentes al interior de las organizaciones. Pero ¿de dónde surge realmente este tema de la ética? Para hablar de la ética, me voy a remitir también a hablar un poco acerca de la moral. La moral, porque a veces se confunde la ética con la moral en términos generales. Dice que la moral es una ciencia que trata del bien en general, trata de las acciones humanas en el orden de bondad o la malicia. En este contexto, podemos asumir que la moral es la práctica de los principios éticos. Es decir, cuando hablamos de ética, tenemos que remitirnos a la moral. La ética es el fundamento filosófico. La moral es la práctica de esos principios. Y por eso es que ambos conceptos, pues obviamente están relacionados. La moral es un conjunto de normas, son costumbres, son creencias, son valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o de una sociedad. Es decir, es un conjunto de normas, de costumbres, de creencias que rigen la cultura corporativa de una empresa o que rigen la cultura de una sociedad o de un país determinado.
Entonces, ese conjunto de normas, costumbres, creencias que están arraigadas al interior de ese contexto, forma la moral. La moral, podemos decir que es aquello que se manifiesta a través del comportamiento colectivo, a través del comportamiento individual de una persona, orientado a un valor vigente en la sociedad. Es decir, hablamos aquí de que se manifiesta a través de ese comportamiento individual del ser humano dentro de un contexto, o el comportamiento de todo un conglomerado de personas dentro de un contexto. Y hablamos de un valor vigente porque es posible que esa práctica moral o ética dentro de un país, dentro de una sociedad, puede darse como un patrón, como una norma, como una creencia que es bien arraigada y es importante, pero también dentro de ese mismo contexto, en otro país o en otra cultura, posiblemente esto no sea una norma, una costumbre, una creencia arraigada, no sea un valor en esa sociedad. Por eso es que la moral son normas, costumbres que rigen un contexto determinado, que rigen llamémoslo, una costumbre de un país o de una sociedad determinada. Entonces, la moral, en un sentido más estricto, es la moral se apoya en leyes, en un conjunto de leyes, de códigos civiles que forman la moral histórica de un pueblo, que forman la cultura a nivel de una región o a nivel mundial. Entonces la moral se apoya en la ley, se apoya en un conjunto de normativas, de leyes, de códigos civiles. Entonces la moral, pues obviamente está relacionado con toda una estructura que rige a la sociedad. Esa estructura formada específicamente por costumbres, creencias, normas que rigen el comportamiento de las personas. Entonces, esas leyes, esas normas, esos códigos civiles que estructuran o forman parte de esa estructura es lo que es la moral. La moral entonces está formada por ese compendio de, de leyes, de normas que rigen el comportamiento de las personas. Entonces, la moral decimos que es esa práctica de esas normas, es la práctica de esos códigos, de esa estructura legal, para que la gente se comporte como debe de comportarse. Entonces, la moral, decimos, en un sentido más estricto, es ese compendio de leyes o de normas que nos rigen. Pero cuando hablamos de moral y hablamos de ética, normalmente son dos conceptos que a veces suelen confundirse. Pero ¿cuál es la diferencia entre la moral y cuál es la diferencia de la ética? Porque en esta materia vamos a hablar un poco acerca de la ética, del comportamiento ético empresarial. Pero no podemos hablar de la ética sin hablar de la moral, porque ambos conceptos son concluyentes. Ambos aspectos, ambos conceptos se relacionan para dar paso entonces a el comportamiento dentro de las sociedades. Entonces, la moral surge del latín mor, ¿ok? La moral surge del latín mor, que significa carácter, pero también surge del griego ethicus, que significa ética. Y por eso es que la moral se relaciona como carácter y como ética. Y suele confundirse la ética con la moral. Y me voy a concentrar
en el concepto de la moral basado en el latín mor. Mor, que significa carácter. Y lo que nos falta a nosotros como seres humanos, como líderes, como gerentes en las organizaciones, es carácter. Y el carácter no tiene nada que ver con tener un carácter fuerte o tener un carácter débil. El carácter es tener un buen carácter. El carácter está basado en los valores y los principios que rigen a la persona, que rigen al ser humano. Y por eso es que el concepto de latín mor es un concepto clave para definir la ética, porque mor significa carácter. Y lo que le falta a las personas son principios. Lo que le falta a las personas son valores. Cuando un individuo en la sociedad o un gerente o un líder rompe sus valores y sus principios en lo que hace, entonces está rompiendo su carácter, porque el fundamento del carácter son los principios del ser humano, son los principios que lo rigen. Y por eso es que si los principios que me rigen son principios bien fundamentados en el comportamiento bueno, en el comportamiento ético que tengo que tener, entonces esa persona, ese gerente o ese líder tiene carácter. El problema del carácter es el problema de la ruptura de los valores y los principios. Entonces, vamos a tocar la ética fundamentalmente basado en el carácter, que es lo que nos falta al interior de las organizaciones. Por su origen, a veces, les decía, se confunden estos temas. La moral y la ética se confunden porque vienen de dos raíces diferentes. Viene de mor, que es carácter, y también viene de éticos, que significa ética. Y por eso es que carácter y ética se confunden. Pero son dos conceptos diferentes. El carácter, decíamos, son los principios y valores que rigen al ser humano, que definen al ser humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? Entonces, la moral se refiere a ese conjunto de costumbres, a ese conjunto de hábitos, comportamientos y valores que determinan el carácter ético de la persona. La moral, entonces, decimos que es esa filosofía que define el hábito, el comportamiento, la costumbre de la práctica de esos valores. La moral se refiere a ese conjunto de cosas. Y entonces hablamos de que la moral es un hábito. Pero para crear un hábito, pues obviamente hay que hacerlo. Para crear un hábito debemos de practicarlo. Y cuando yo practico constantemente valores y principios éticos, no solamente personales, sino al interior de mi empresa, al interior de una sociedad, entonces eso se convierte en un hábito. Y el hábito es lo que define al líder. El hábito es lo que define al gerente. Pero el hábito requiere disciplina. Y a veces nosotros como líderes, como personas, lo que nos falta es disciplina para practicar esos hábitos. Entonces, la transparencia, por ejemplo, hoy por hoy, parte de la ética. La transparencia parte de la ética. Y podemos decir, podemos asumir que la transparencia aquí en El Salvador es importante, pero se tolera. Porque aquí rendir cuentas de tu gestión a veces no se hace. Entonces, si nosotros como país estamos no cumpliendo, no
practicando un hábito como la transparencia, como la rendición de cuenta, lo que estamos transmitiendo a la sociedad sencillamente es que sí es importante para unos, pero no es importante para todos. Entonces es un valor que aquí se tolera, que aquí no se practica. Pero si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, o por ejemplo a Bélgica, en donde la transparencia es parte del fundamento de cualquier funcionario público o privado, porque tenemos que tener un escrutinio. Entonces allá, eso, pues obviamente es penado por la ley. Entonces, hablamos de ese concepto de transparencia, a veces como un concepto, como una frase, pero que no se practica. La práctica de valores, la práctica de esas costumbres y hábitos son los que fundamentan la diferencia entre la moral y el carácter. Entonces, podemos decir que dentro de un contexto sociocultural, dentro de un contexto histórico, lo que hoy consideramos como moral, en algún momento de nuestra historia no lo fue, o viceversa. Y por eso es que si antes, por ejemplo, la transparencia era importante en la sociedad, era importante en la persona, en el individuo, nosotros rendíamos cuenta como personas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestra familia, porque era un valor importante, no mentir, ser transparente, ser honesto. Era entonces parte de esos principios morales y éticos que se practicaban. Entonces, lo que en un momento, eso era un principio, era una costumbre muy arraigada en la sociedad, se va perdiendo, ¿sí? Entonces, la transparencia en este país se ha ido perdiendo. Desde el momento que tú ocultas información y no permites informar a la sociedad en qué estás invirtiendo el dinero que es de la sociedad, ¿sí? Como tal, de todo un estado, entonces lo que tú estás promoviendo ya no es un principio ético de transparencia. Estás entonces ahora ocultando información y entonces estás cambiando ese valor o ese principio ético. Entonces, lo que fue en un momento importante como parte de la historia de la moral y la ética en una organización, en un estado, en un país, en algún momento no lo fue. Y eso, pues, obviamente es la diferencia entre la práctica de los valores y la filosofía que parte de la moral del individuo, de la moral, obviamente, del gerente o del líder. Por ejemplo, otro aspecto importante tratando de este punto podría ser, por ejemplo, en el contexto del mundial que acaba de pasar aquí, digamos, en el mundo, ¿no? El mundial de fútbol que fue en Qatar. Por ejemplo, allá ir a celebrar, ir a un bar, por ejemplo, a celebrar y tomar un par de cervezas o unos tragos, es prohibidísimo y es penado por la ley. Allá eso es prohibido dentro de ese contexto histórico. Ahora, aquí en El Salvador eso no es una prohibición, no es un problema ético ni moral. Aquí tú quieres tomar con tus amigos un par de cervezas o un par de tragos, pues te vas a un bar y es permitido. Entonces, la ética y la moral parte de ese fundamento que se practica al interior de un contexto, al interior de una sociedad, al interior de la cultura de una organización. Entonces, posiblemente en una empresa podría ser una falta de ética no saludar,
En otra empresa posiblemente nadie saluda y sea la práctica común. Es decir, dentro de ese contexto, cada organización también tiene valores y principios éticos que la rigen. Sin embargo, hay valores y principios éticos que obviamente son mundiales, son universales. Y entonces no necesitamos estar en un país y no cumplirlo, porque prácticamente son valores universales, como el respeto, el amor, la solidaridad. En cualquier país del mundo que tú te encuentres lo vas a hacer, porque son parte de los principios y las normas de conducta moral del individuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la moral y la ética? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Mira, la ética podemos definirlo como la disciplina filosófica que estudia los principios que regulan el comportamiento moral de las personas. ¿Listo? La ética es la disciplina filosófica que estudia los principios que regulan el comportamiento humano. Es decir, que la ética es la filosofía de los principios y valores. Eso es la ética. Es esa disciplina filosófica que estudia prácticamente los principios y valores del ser humano. La ética aspira a elaborar patrones morales, transculturales. Un patrón, vamos a definirlo como un concepto que se transfiere a nuestro inconsciente. El ser humano está formado por patrones. El 85% de lo que nosotros pensamos y hacemos es inconsciente. Y muchos de esos patrones están arraigados en nuestra mente, están metidos en nuestro inconsciente. Solo el 15% de lo que hacemos constantemente como persona o como líderes es consciente. Entonces, la ética aspira a patrones morales inconscientes, transculturales, es decir, que todos practiquemos ética y que obviamente esté guardado en nuestro interior. Ese tipo de patrones son patrones de comportamiento, de conducta, de acciones, dentro de un punto de vista más universal, ¿no? Es decir, la forma como practicamos la moral. Eso significa entonces la ética. La ética es el fundamento de los principios. La moral, vamos a definirlo como la práctica de esos principios. Y por eso es que ambos conceptos son diferentes, pero a veces suele confundirse. Vamos a quedarnos en esta primera entrega aquí. Nos vemos en el siguiente tutorial. Te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.